tardes, amigos de Todo Salta Noticias. Estamos nuevamente aquí en la historia detrás de los candidatos. Hoy, una profesora de historia, realmente tiene una historia y una trayectoria realmente maravillosa en la política y en su vida personal. Está con nosotros Cristina Fofani. Cris, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Un placer realmente tenerla aquí. Hoy vamos a conocer un poco más de la historia, quizás de esas partes que no se conocen mucho, porque bueno, la política a veces es así, ¿no? Uno conoce las propuestas, pero me parece también interesante conocer la vida detrás de los candidatos, porque justamente, y esta es la esencia verdadera de la persona, ¿no? No sé si coincide, quizás sí, quizás no. Nuestra lucha y nuestra militancia en general es muy objetiva. No metemos nada, ni interviene nada, toda la cuestión personal, pero bueno, no tenemos problema. Me encanta. Cris, ¿a dónde naciste? En San Francisco, en Córdoba. En Córdoba, sí. Cordobesa. ¿Y en qué momento se viene a Salta? Bueno, después de haber estado durante todo un largo tiempo, hasta los 20 años en Buenos Aires, mi papá fue uno de los trasladados del ferrocarril en el momento que hubo un ajuste de longaniato de trabajadores que, porque se cerraban ramales, eran trasladados a distintos puntos del país. Mi papá, que siendo ferroviario en ese momento aspiraba a tener estabilidad en el empleo, se traslada a Buenos Aires y ahí hago toda mi secundaria y luego, cuando termino la secundaria, nos venimos para Salta con mi compañero de toda la vida, Claudio Del Pla, para fundar y organizar el Partido Obrero. ¿Familia política? Es decir, su familia en sí, su papá, su mamá, ¿siempre estuvieron involucrados en la política? ¿Estaban interesados por la situación del país y todo el contexto? No, mi papá y mi mamá no militaban en política. Lo que eran, mi mamá ama de casa, pero mi papá era un trabajador que enfrentaba todo este ajuste que viene produciéndose en los últimos 30, 40 años en el país. En el caso de los trabajadores ferroviarios, de alguna manera fui tomando de sus palabras uno de los aspectos claves de la clase obrera argentina, que son sus grandes luchas por defender sus derechos. Entonces, por ejemplo, durante el periodo de Onganía, los ferroviarios tuvieron que, en el caso de San Francisco, en el momento donde había mayor enfrentamiento con la dictadura militar, mi papá me contaba que ellos, como maquinistas, tuvieron que escaparse al monte y vivir varios días con lo que las familias clandestinamente les alcanzaban, porque los querían hacer trabajar en una enorme huelga que estaban desarrollando los ferroviarios en la lucha por su salario. Los querían hacer trabajar a la fuerza, los llevaban encañonados con la gendarmería o con la federal. Tuvieron que pasar durante 15, 20 días en esas condiciones, y eso de alguna manera me fue marcando un enorme respeto que le tuve desde muy chica a la clase obrera y sus grandes luchas en defensa de sus derechos. Qué importante conocer esta parte de la historia también, porque desde chica entonces fuiste viendo la realidad que estaba pasando específicamente su papá, pero que tenía que ver justamente con un contexto a nivel nacional. Así es, incluso ya en la secundaria estuve en los centros de estudiantes, en mi colegio, en el Nacional Tomás Guido en Buenos Aires, comienza todo el periodo de cierre de los centros de estudiantes con la llegada de Perón, cuando vuelve de España. Rápidamente se conforma la AAA y empiezan a reprimir y a perseguir a los jóvenes activistas que estábamos en las escuelas, luchando justamente por los reclamos estudiantiles, en ese momento el boleto, y las condiciones en que se desarrollaba, igual que ahora, con la fuerte desinversión que había también en provincia de Buenos Aires en los colegios. Y justamente una de las luchas en las que estuve en el año 74-75 contra lo que era la reducción del presupuesto en educación de Isabel Perón, me llevó a que con estudiantes fuéramos reprimidos por la AAA y por la policía del peronismo en ese momento. Justo cuando al mismo tiempo los trabajadores se organizaban en grandes coordinadoras obreras en Zona Norte, en Villa Constitución, en Santa Fe, para defender el salario ante lo que seguramente la población vieja como yo se acuerda,
era una inflación brutal de lo que fue el Rodrigazo, hubo una inflación del 100%, bueno, y como siempre la variable de ajuste fueron los salarios y el presupuesto para salud y educación. Así es que como joven estudiante también acompañamos la lucha de aquellos trabajadores que se organizaban en grandes coordinadoras obreras para defender la huelga del año 75, que duró más de un mes. Estamos hablando de huelgas del año 75, una situación bastante similar estamos viviendo ahora. Exacto. Con todos los sectores, ¿no? Exacto. Me imagino que ver esta situación y cómo fue evolucionando a través del tiempo, y que prácticamente decimos evolucionando, pero sin embargo hoy en día, pleno 2021, seguimos viendo las mismas marchas. ¿Qué le hace pensar? ¿Por qué nunca logramos tener esa estabilidad a nivel nacional en todos estos sectores que fueron además los más vulnerables en este 2020 y los que más trabajaron, ¿no? Exactamente. Bueno, esto quiere decir que en los últimos 40 años la variable de ajuste siempre ha sido el salario. Y todos los partidos que hoy se presentan, incluso candidatos que se llaman de oposición, claramente están en este planteo, digamos. La crisis siempre la venimos pagando los trabajadores, incluso con los gobiernos que hoy aparecen como oposición a Fernández. Y si vos ves cómo votan en los parlamentos, te vas a dar cuenta que efectivamente en eso se ponen de acuerdo, no hay grieta. Anoche, sin ir más lejos, nosotros presentamos un proyecto en la Cámara de Diputados con el compañero Claudio del Pla, en donde planteamos que ante la huelga docente, que es muy importante por las implicancias que tiene, reclamamos que se reciba a los representantes de los autoconvocados y que se atienda a sus reclamos. Todos los bloques votaron en contra de nuestro proyecto, incluso aquellos que se llaman de oposición como Zapata, como los radicales, etc. Entonces lo que se ve es que efectivamente acá hay un hilo conductor, digamos. Quieren que el salario sea la variable de ajuste para seguir pagando la deuda, en el caso de la provincia que nos dejó Urtubey y que Sáenz reconoce, la del Bicentenario, la del Fondo de Reparación Histórica, que nunca se aplicó efectivamente para lo que se había tomado, que eran obras públicas, y que hoy, digamos, sirvió como una bicicleta financiera para que el Banco Macro se siga enriqueciendo, y hoy tenemos que pagar todos los trabajadores. Bueno, esto es lo que está planteado, por eso la huelga docente es muy importante, es una divisoria de aguas entre los que están por esta forma de gobierno de los últimos 40 años y los que estamos de este lado, la izquierda, que defendemos incondicionalmente la lucha de los trabajadores porque sabemos que su victoria abre un curso contra toda esta política de ajuste. Claro, porque además también lo decimos, ¿no? Ustedes desde la izquierda siempre apoyan absolutamente a todos, porque hoy siguen los docentes apostados en la Plaza 9 de Julio, pero a las marchas docentes se han sumado trabajadores de todos otros sectores. Hemos tenido, incluso en plena pandemia, movilizaciones de miles de personas desesperadas por la situación que estamos viviendo a nivel país, sin trabajo, muchos niños en la calle, cada vez incluso en el centro salteño vemos también, ¿no? Más personas, más mujeres adultas allí acostadas con colchas, ¿no? Y esto también habla de una situación, no solo en Salta, sino a nivel nacional. Porque si bien nuestra provincia hoy está atravesando por esto, en muchos otros puntos de Argentina también está pasando exactamente lo mismo. Exactamente, 42 millones de argentinos están por debajo de la línea de pobreza y no solamente son los desocupados, sino que también son los asalariados. Por eso decía que la huelga docente es muy importante, porque una maestra que recién se inicia gana 35.000 pesos. Es la mitad de la canasta de pobreza. Por lo tanto, quieren llevar a toda la clase obrera, eso es lo que pretende Sáenz con esta miserable oferta que está haciendo, digamos, a docentes que están en lucha. Un 10% que de ninguna manera va a recuperar la pérdida de poder adquisitivo. Entonces es muy importante la victoria de los docentes porque le pone un freno a semejante política de ajuste. A nivel nacional, incluso, Fernández está autorizando mecanismos que los presenta como si fuera una forma de salir de la pobreza y del trabajo informal y de transformar el trabajo precario en trabajo formal. Es mentira, mira.
acaba de autorizar a través de un decreto que los trabajadores que trabajan en la ruralidad, en el campo, puedan cobrar un plan social. ¿Para qué? Para que las patronales del campo puedan con el plan social combinar un sueldo miserable para no pagar el sueldo de convenio. Es decir, quieren ir a un ajuste contra los trabajadores del campo. Sáenz hace lo mismo con los trabajadores de ordenanzas de escuela. Incorpora, digamos, para cubrir cargos de ordenanza a trabajadores de planes sociales. Es decir, que hoy están trabajando compañeros por 13.600 pesos. Betina Romero está realizando cordón cuneta, intendentes del interior haciendo programas contra el dengue, digamos, fumigaciones, con planes sociales. Compañeros que trabajan por 5.000, 10.000 pesos. Entonces quieren llevar a toda la clase obrera a que caiga en sus condiciones de vida, digamos una reducción directa del sueldo, y empobrecer a toda la clase obrera justamente por esta misma política que comparten. Es decir, Fernández y Sáenz y todos los gobernadores comparten que la variable de ajuste tiene que ser el salario. Claro. La victoria de la huelga docente es muy importante porque, como decía, le pone un límite, una valla a esta política, la enfrenta, coloca al gobernador contra la espada y la pared. Y lo más importante, la población el domingo pasado ha rechazado esta política. Le ha dicho no con un mecanismo que, bueno, tiene sus desventajas, pero que es el rechazo a través del voto en blanco o de la directamente abstención. Tampoco presentarse a votar. Exactamente, ¿no? Con el abstencionismo. Muy importante ese rechazo porque ha golpeado al gobernador Sáenz y a todos los intendentes. En muchos casos, ayer estuve en Metán, por ejemplo, el candidato del intendente con 12 colectoras para poder ganar, como todos los aparatos que se han presentado en esta elección, y terminó quinto. Es decir, terminaron perdiendo las elecciones. La gente le está diciendo que no quiere más esta política de empobrecimiento. Pero el problema es que el voto en blanco o el abstencionismo tiene un límite. Le dicen que no a esta política, pero no le dicen cómo salimos de la crisis. Bueno, por eso es que nosotros estamos llamando a los trabajadores a que en la próxima elección, en la PASO y en la General Nacional, vote a la izquierda, porque la izquierda es la representación en los parlamentos de esta lucha que está desarrollando la clase obrera en todo el país. Cristina, ¿cree que puede cambiar nuestro país en cuanto a lo económico, en cuanto a todas las tendencias que estamos viendo ya en los últimos años? Sí, sí. ¿Se puede cambiar esta realidad que estamos pasando? Porque uno habla de cambio y a veces lo vemos tan lejanos. Incluso esto de que los jóvenes quieran irse del país justamente al extranjero para trabajar, incluso después volver y poder construir una casa, ¿no? Tantas otras opciones que hay, porque realmente hay mucha desesperación en la sociedad. ¿Usted cree que Argentina puede cambiar? Yo lo veo que es muy factible y que cada vez nos acercamos más a esa posibilidad. Esto que decíamos recién del abstencionismo y el voto en blanco muestra un final de toda una época en donde la gente ya no quiere saber más nada de los viejos partidos que vienen gobernando. Y por lo tanto, esa expresión en la vida cotidiana también se ve. Por ejemplo, la juventud está en una fuerte reflexión. Quiere decir que tenemos que tender, y en ese sentido la izquierda nos tomamos esa tarea, a que los jóvenes recuperen la conciencia, la memoria de 100 años de luchas de la clase obrera que va mostrando cómo se sale. Esto que te contaba de mi papá, por ejemplo. La clase obrera viene realizando luchas muy heroicas para defender las conquistas que han ganado justamente con esas luchas en los últimos 100 años. Los jóvenes de hoy todavía no conocen esa historia. Es más, muchos de los jóvenes ni siquiera aspiran a tener un trabajo en blanco y bajo convenio como nosotros cuando recién nos recibíamos en la escuela secundaria o cuando salíamos de la universidad, en mi caso. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que recuperar la memoria de que cuando un joven sale de, digamos, su preparación y su capacitación, tiene el derecho de tener un trabajo en blanco bajo convenio con estabilidad.
y eso lo tenemos que conquistar, se lo tenemos que traer, se lo tenemos que recordar, tenemos que formar a las nuevas generaciones en que ellos no pueden ser lo que quieren los empresarios y el gobierno que los autoriza a que por medio de no sé si vos te acordás, hace muy poquito Betina Romero hizo una enorme presentación de lo que es el PIL, Programa de Integración Laboral, y dijo, bueno, vamos a capacitar a la juventud para que ingrese, por ejemplo, en la hotelería y el turismo, a trabajar por 18.000 pesos. Es decir, le están ofreciendo a la juventud en bandeja para que trabaje como un esclavo, porque obviamente ese sueldo lo va a pagar ANSES y por lo tanto el empresario tiene cero costo laboral. No, de ninguna manera. Si hay una necesidad, como es un trabajo privado, como es en la hotelería y el turismo en Salta, que tiene mucha demanda, sí, porque es una de las grandes actividades económicas, ese trabajo tiene que ser un puesto de trabajo en blanco, bajo convenio y con estabilidad. Eso es lo que le queremos enseñar a las nuevas generaciones, es su derecho, vamos a pelear por eso. Perfecto, Cristina, y ahora ya bueno, mirando al frente con las PASO, precandidata a diputada nacional, ¿cuáles son las expectativas? Bueno, llamamos a la población a que tome nota de todos estos planteos. De un lado están los que quieren precarizar a la juventud, a las nuevas generaciones y llevarlas a trabajar por monedas. Del otro lado estamos la izquierda, los que venimos apoyando las luchas de los trabajadores desde hace años y que junto con la clase obrera defendemos estos reclamos y estos derechos. Llevar esta voz al Parlamento Nacional, al Congreso, en las próximas PASO del 12 de septiembre, significa un paso adelante en este rechazo que los trabajadores hicieron el domingo pasado. Así que los invitamos a votar la lista 502 del Frente de Izquierda, Unidad de los Trabajadores, que bueno, encabezo en esta oportunidad. Muchas gracias, Cris. Gracias a ustedes.